Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por estar aquí. Bueno, pues arrancamos el programa. Bienvenidos. Y pues hoy vamos a tener un súper tema. Nada más déjenme acomodar aquí ya, que no se mueva. Y gracias a los que ya están ahí conectadísimos. Ya está Paulo por acá con nosotros. Y vamos a tener un tema bastante difícil para mí, la verdad, pero muy interesante, la verdad, muy, muy importante, ya que pues vamos a hablar de un alto secreto. Ahorita van a ver por qué. Y quisiera dar la introducción, además de ir saludando obviamente a los que ya están por acá conectadísimos. Y bueno, pues este programa comienza de esta manera. Nada más déjenme ver cómo está aquí la onda. Ok. Vamos a hablar de esto, que vamos a poner una nota de Factor OVNI precisamente a continuación. Y es lo que nos va a comentar hoy este programa el buen Paulo de León. A ver, arrancamos con esto y ya nos va a ir explicando todos los casos uno por uno. En la noche del 26 de febrero de 1942, la ciudad de Los Ángeles se vio invadida por la presencia de una serie de objetos que alarmaron a la población. La artillería antiaérea estadounidense inútilmente trató de derribar a alguno de los extraños intrusos, sin lograr su objetivo. Hasta el día de hoy, el misterio de aquella flotilla que sobrevoló Los Ángeles sin causar daños se mantiene como uno de los más grandes misterios de la Segunda Guerra Mundial. Durante el desarrollo de este conflicto, los pilotos de ambos bandos reportaron una extraña presencia durante las misiones de combate. Este fenómeno fue denominado por los pilotos como Foo Fighters, objetos esféricos luminosos que sobrevolaban muy cerca de los aviones. ¿Acaso estos extraños intrusos se trataban de visitantes ajenos a nuestro planeta que monitoreaban la guerra tal y como sugieren diversos investigadores? ¿O se trataba, como piensan algunos, de algún proyecto secreto del Tercer Reich? El 19 de agosto de 1945, la detonación de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki marcó el final de la Segunda Guerra Mundial. Una guerra que se caracterizó por el horror y las secuelas de muerte en los lugares donde se desarrolló el conflicto bélico. Las tropas de Hitler se vieron obligadas a retroceder en su vano intento por conquistar a la entonces Unión Soviética, marcando con esto la inevitable derrota alemana. Según versiones de investigadores y escritores, cuando los cuarteles de la Gestapo fueron revisados por las tropas aliadas, se encontraron restos de varios proyectos abandonados que aún estaban en desarrollo por parte de los nazis. Al parecer, entre estos proyectos se ubicaron una serie de planos que sugerían que los ingenieros militares alemanes estaban desarrollando los prototipos de aeronaves discoidales que guardan una gran similitud con los objetos que tradicionalmente han sido reportados desde hace décadas por todo el mundo. La Segunda Guerra Mundial, como ningún otro conflicto en la historia, impulsó el desarrollo de nuevas tecnologías por parte de todos los países involucrados en el conflicto, con el fin de vencer al enemigo. ¿Será acaso que los alemanes conocían de la presencia ovni en nuestro mundo y esto los motivó a tratar de imitar esta forma diferente de tecnología? ¿Y fueron acaso ellos los causantes de los reportes de estos objetos alrededor del mundo? ¿Cuál fue la fuente inspiradora de estos supuestos proyectos? Teorías por demás excéntricas que giran en torno a la leyenda de los ovnis nazis señalan las increíbles coincidencias que existen con algunos casos reportados años más tarde después de terminada la Segunda Guerra Mundial. Un ejemplo de lo anterior son las polémicas imágenes y fotografías que fueron difundidas por George Adamski, emigrante polaco, quien en la década de los 50 aseguró haber tenido contacto con seres de otros mundos. No obstante, llama la atención el que, de acuerdo a su testimonio, los seres con los que contactó poseían facciones finas, tez blanca y cabello rubio. Si comparamos las imágenes con los planos que supuestamente pertenecían a los alemanes, notaremos que los diseños de los platillos en ambos casos guardan gran similitud. También el suizo Eduard Billy Meyer contactaría con seres que, según su testimonio, hablaban perfecto alemán y cuyas facciones eran igualmente de tipo caucásico. Existen antecedentes que señalan que en 1944 ya los alemanes tenían listo un proyecto de un disco volador. Este proyecto era conocido como Haunebu y que corresponden a los planos que usted observa en su pantalla. La reconocida revista alemana CB Illustrate presentó en 1952 en su portada una ilustración que reportaba una exhibición al público de Alemania de un curioso objeto de forma discoidal.
No son pocas las imágenes que han circulado por la prensa y compendiadas por los investigadores, en donde queda evidenciado que los nazis estaban desarrollando artefactos sofisticados que guardan, como ya mencionábamos, gran similitud con las formas de los tradicionales platillos voladores. En tiempos recientes, ha sido presentada en la televisión mundial videos reales que demuestran cómo las potencias se basaron en los sorprendentes ingenios nazis para el diseño de sus propios prototipos. Estas grabaciones parecen darle credibilidad al éxito que tuvieron los alemanes en el desarrollo de armas de alta tecnología. Bueno, ahí está. Perdón, es que anda fallando acá el cable del micrófono, pero bueno, ya estamos de regreso y le damos la bienvenida al buen Paulo de León. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, mi estimadísimo Carlos Clemente? Qué gusto saludarte nuevamente. Y aquí Muy viendo bien. a todos los Skywatchers, qué alegre, qué bueno volver. Así es, bueno, pues es que de repente tenemos ahí ocupaciones, pero hoy vamos a hablar de un tema, como ya vimos en esta cápsula de Factor OVNI, Rubén Villatoro, pues hay cierta cuestión que nos indica que en particular en Alemania se logró un avance tecnológico muy importante. De hecho, los avances más sobresalientes en cuestiones de aeronáutica y también del armamento de guerra vienen de Alemania. De hecho, los cohetes, ¿no? La propulsión de chorro o este avance a través de este tipo de innovaciones en este tipo de armas, finalmente, pues son las que nos permiten salir al espacio. Hoy en día es el mismo principio, ¿no? Para acabar pronto. Sí, y sí te cuento algo con eso de que después de cuántos años, no sé, bueno, el tema de Roswell fue hace 76 años. Y si nos ponemos a pensar que hace 76 años teníamos esa tecnología de cohetes, no sé, me cuesta creer que no tengamos una tecnología más avanzada hasta este momento y que los cohetes de Elon Musk y el de ellos, así como, no sé, en esa misma tecnología. Me llena de dudas, pero bueno, por ahí lo vamos a platicar. Pues sí, definitivamente, o sea, no es mucho tiempo en la escala de la vida del ser humano, tampoco es mucho tiempo, ha sido un desarrollo tecnológico muy acelerado, pero curiosamente es el mismo principio, no ha cambiado, o sea, se ha mejorado, eso sí, se ha ido innovando nuevas tecnologías, nuevos combustibles, pero sigue siendo la misma propulsión, ¿no? Del cohete hacia arriba a través de motores cada vez de mayor potencia, porque se están innovando con nuevos combustibles y nuevas formas de empuje, pero sigue siendo el mismo principio. Así es que eso llama la atención, porque no ha habido, y te voy a decir una cosa, yo sé que a lo mejor no compartes esta idea, pero muchos me dicen, no, es que ese objeto que estaba detenido es un proyecto secreto. Híjole, no hemos avanzado mucho, o sea, sí y no. Esta tecnología de estos seres está, pues, muchos años muy adelantada, puede ser 1000 o más años. Entonces, yo creo que todavía estamos en una etapa primigenia, dependiendo casi en su totalidad de los combustibles fósiles. Mientras continuemos así, va a ser muy difícil. Pero bueno, adelante, Paulo, adelante, vamos a arrancar con el tema. Pues quisiera empezar con la primera diapositiva que te mandé, donde está el diplomático. Creo que tienes una diapositiva diferente, Carlos, perdón. Caray, sí, ya vi. Perdón. Ese fue el anterior. Aquí, bueno, déjame rápido, voy por ella. Y mientras, ¿qué te parece si vas saludando a los que ya están por aquí arribando precisamente? Sí, no, tengo saludos pendientes para Luis Vázquez, que me escribió esta semana, también a Andrés Aulet, también por ahí me saludó, me comentó en Facebook una publicación que tuve, también a Luisa Córdoba también, que platicamos hoy por acá en Guate, así que un saludo. Aquí está lloviendo un poquito en Guatemala. Acá también. Ahorita, Bicimoto también, a Marco D también,
Gracias ahí por los saludos. Sí, a mí me resulta extraño hablar de esto porque desde esa época, que donde suponemos que hubo una evolución exponencial en muchas cosas, por ejemplo, el microchip, el tema láser, la fibra óptica y todo eso, pues seguimos utilizando la misma tecnología que Werner von Braun Exacto. utilizaba en Estados Unidos luego de haber desarrollado el B1 y el B2 en Alemania. Y pues entonces seguimos utilizando esa tecnología, pero ya voy a dar mi hipótesis al respecto. Pues bien, en la siguiente lámina, lo que vamos a encontrar es al diplomático Miguel Serrano, que es oriundo de Chile, que dice: los ovnis pertenecen a una tecnología que los nazis crearon. Ok, perfecto, es un argumento muy válido el de Miguel, que es diplomático, explorador, novelista y filósofo chileno. Al mismo tiempo creo que fue embajador de Chile en la India. Pues bien, en la siguiente lámina, lo que vamos a ver es ¿a dónde se va de todo esto? El ocultismo que tenía ese gobierno de Alemania en 1933 cuando asume el Partido Nacional Socialista, y que Hitler pues fue uno de los primeros que se interesa en todo el tema esotérico, en todo el tema oculto. El gabinete de él, todos estaban como con ese interés. Y previo a 1933 habían muchos grupos ocultistas y esotéricos en Alemania. Con el nuevo gobierno, pues todos tratan de irse a las sombras, de irse a lo privado, pero se dan cuenta que el partido de gobierno pues tiene ciertas aficiones hacia esto también. Entonces ellos también empiezan a hacer ese tipo de conexiones. Entonces se sabe de la sociedad Thule, que al mismo tiempo pues, ese es el estandarte, es el logotipo que está en la parte de abajo en el centro. Ese es el logotipo de la sociedad Thule. Y ellos tenían un eslogan que decía: recuerda que eres alemán, mantén tu sangre pura. O sea, ya de ahí empezamos a hablar ya de cosas bastante serias. Claro. Esto era parte de la Schutzstaffel, que era la SS, ¿verdad? Que eran, digamos, la policía dentro del partido. Y el otro logotipo que vemos a la par es el logotipo del Sol Negro, que básicamente es otro logotipo que ellos utilizaban, que se suponía que tenía como... El Sol Negro era la energía de la raza aria, por así decirlo. Entonces, las SS, que eran las que proveían esta protección, pues acuñaron el término de Brill para esta sociedad secreta dentro del partido, ¿verdad? Entonces, aquí es donde ellos ya empiezan con este tema, empiezan a investigar lo esotérico, ¿verdad? Todo lo oculto. Entonces, pues esto, más adelante en el tiempo, en la siguiente diapositiva, lo que vas a encontrar es que para 1950 aparece un documento de la NASA donde a manera de un documental empiezan a revelar información de que hubo ovnis desarrollados por Alemania nazi. Esto para 1950, pero ya también para esta época, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, tenemos este tipo de literatura. Ahí pueden ver ustedes los dos libros, uno que se llama Discos voladores y submarinos alemanes vigilan los océanos del mundo, de O. Bergman, y el otro que se llama Armas milagrosas secretas, de D.H. Harman. O sea, dos autores alemanes que ya estaban, pues de alguna manera, adelantándonos de que sí habían cierta tecnología que ellos estaban investigando, ¿verdad? Ya para los años 1950. O sea, entonces ya aquí ya nos empiezan a dar un poquito de pistas de que sí, habían ciertos proyectos que los alemanes estaban trabajando en esa época ya. Pero no se queda solo ahí. El tema va más adentro porque hay como 3 puntos de la historia donde esto converge. Cuando tú vas en la historia nazi, parece que Alemania, dentro de todo ese tema esotérico, tuvo varias expediciones a muchos lugares del mundo, tratando de encontrar objetos esotéricos, objetos que tenían mucho valor, mucho significado. Se habla de las reliquias que tenía del cristianismo y que eso estaban buscando los nazis en todo el mundo. Si buscaba el Santo Grial y exactamente. Digo, la película de Indiana Jones no está tan alejada de la realidad. No están tan alejados, la verdad que buscaban todo, o sea, buscaban el Santo Grial, buscaban
el Arca de la Alianza, buscaban ¿cuál era el otro? La lanza con la que apuñalaron a Jesucristo. O sea, todas esas reliquias históricas y religiosas las iban buscando, entonces eventualmente también llegaron a la India y todo, pero parte fundamental de esto es que para 1938 también hacen una expedición a la Antártida, que dicho sea de paso, aquí muchos lo mencionan que por eso fue de que el almirante Evelyn Baird llega también a la Antártida, porque se supone que los nazis establecen una base en la Antártida, cosa que hasta el día de hoy no tenemos claro qué fue lo que pasó, pero sí sabemos que hubo una expedición. Luego, Alemania investiga tecnologías de propulsión, incluyendo la misilística y las turbinas del señor Victor Schauberger, un científico alemán, y que sí también existió, y que se supone que él fue también quien deja varios atisbos de estos proyectos secretos de Alemania. Y más adelante, cuando están en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, que los Foo Fighters fueron catalogados primero como armas nazis. Pensaban Entonces, que eran ellos, ¿no? Los aliados. sí, los aliados pensaban que eran los nazis los que estaban probando armas experimentales con ellos, entonces, y que eran los nazis. Entonces, realmente pues son unas declaraciones bastante interesantes que pasan en la historia. Entonces, si tú ves en la siguiente diapositiva, ahí es donde pues vemos una fotografía de esa supuesta expedición que hace la Antártida en Nueva Suabia en 1938, todo parte del ejército de Alemania, y luego pues ahí está el diorama de un disco con los soldados alemanes y dice entre signos de interrogación, un Foo Fighter nazi, ¿verdad? Para 1945. Pues bien, esto no se queda ahí, porque paralelo con esto, o sea, estamos hablando que previo a que el Partido Nacional Socialista llegara a Alemania, pasaron varias cosas. Y en la siguiente imagen lo que vamos a tener es la famosa leyenda de María Orsic. María Orsic, que hasta el día de hoy no se sabe a ciencia cierta quién era ella, si ese era su verdadero nombre, pero se sabe que era una persona que había nacido en Croacia, una mujer que había nacido en Croacia, que a sus escasos años de edad ya había reunido para 1919 a un séquito de otras jóvenes mujeres que todas llevaban su cabellera larga y que de alguna manera habían inaugurado la Sociedad Alemana de Metafísica, o como dirían ahí en alemán, no sé alemán, pero dice Aldeutsche Gesellschaft für Metaphysik. Entonces se supone que ellos eran los mediums de la sociedad Bril, estas damas esotéricas, porque así les dicen en muchos textos. Quiero mencionar algo también, que este es uno de los temas ovni del que más literatura existe, uno de esos temas donde encuentras libros de todos los idiomas, encuentras gráficas, encuentras de todo con respecto a este tema. Entonces es muy interesante porque plantea la situación de que sean ovnis humanos, ¿verdad? Pues bien, el tema de las damas esotéricas, que era el séquito de María Orsic, las Bril Damen, como les decían también, que se supone que ellas lograron canalizar entidades biológicas extraterrestres de Aldebarán, que es un sistema que queda a 68 años luz de la Tierra y que están dentro de la constelación de Tauro. Se supone que se les da a ellos esa información por medio de instrucciones y llegan a tener tecnología antigravitatoria. Ok. Se Y supone, todo esto es para, sí. Todo esto ocurre precisamente en ese tiempo, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial y finales de esta época, ¿no? Esto es antes de la Segunda Guerra Mundial. Esto se da en 1919, digamos, estamos hablando de 14 años antes de que el Partido Nacional Socialista llegue al poder en Alemania. Entonces ya para ese tiempo ya se hablaba de esas sociedades secretas y fueron de las únicas que los nazis, por así decirlo, aceptaron dentro de su gobierno. Pues bien, entonces para 1920 se supone que la investigación y la tecnología que tenían ya los alemanes, en la siguiente lámina lo que vas a encontrar son los que se supone que son los primeros prototipos
de esta tecnología, los ovnis RFZ-1 y el RFZ-2. Básicamente se supone que esa es la forma que pudieron haber tenido y que de alguna forma, para 1939, o sea, estamos hablando de 6 años después que habían tenido el poder y 19 años después de que habían empezado con esta tecnología, ya tenían una nave capaz de realizar viajes de larga distancia. Entonces aquí, cabal, como lo dijo Factor OVNI, a estas máquinas se les llama Haunebu, porque se supone que fueron encontradas en los restos de una base militar que se llamaba Hauneburg. Ok. Hauneburg, exactamente. Esto también tendría que tener algo que ver con las instalaciones subterráneas de Bunkeranlagen en Alemania, donde se supone que también encontraron restos de estos objetos. O sea, estaban experimentando evidentemente con la famosa retroingeniería. Seguramente Exactamente, bueno. compraron alguna nave o recuperaron alguna nave y a partir de los restos seguramente comenzaron a hacer sus ovnis y parece que sí lograron algún avance, ¿no? Sí, o sea, habríamos tenido la misma situación que en Roswell, pero si esto se confirma de la mano de que hubo algún tipo de canalización de mensajes, Ajá. tuvieron acceso a esta tecnología, que esa es la teoría principal, que también Claro. es la parte que como cuesta entender de esto o cuesta creerlo hasta cierto punto, pero bueno, aquí estamos para discutir esa teoría. Pues entonces se logra, en la siguiente imagen, se logra ya tener este modelo que es el más famoso de los ovnis Caray, de Hitler, órale. el Haunebu. El Haunebu 2 y el 3. Estos ya venían armados, incluso hay algunas fotografías que se miran en algunos textos donde se cree que son las fotografías reales porque incluso algunos identifican el tipo de ametralladora que llevaba el objeto y dice, esa es una ametralladora tal que estaba en tal época. Pues bien, el Haunebu se supone que llegaba a una altitud máxima de 25.000 metros, 25 kilómetros, 29 metros de diámetro tenía la nave, 9 metros de altura, 6.000 kilómetros por hora era capaz de viajar a esa velocidad, una autonomía de 55 horas y transporte para 20 personas. Caray. Para ese tiempo, pues no estaba adelantada, sino diametralmente lejos de la concepción de los militares y de cualquier persona de 1919. O sea, está, no sé. Digo, me cuesta trabajo, como dice Marco, ¿no? Pensar que pudieran haberlo logrado. Es como si, dice Marco, es como si le llevaras una calculadora a una persona de aquel tiempo y que le dijeras, igual. O sea, digo, y es una calculadora, estas cosas pueden ser más, pero no sé, digo, hay referencias históricas que parecen indicar que sí. Me da que pensar, porque creo que al mismo tiempo siento que si hay entidades que nos están dando tecnología, creo que ellos tendrían que estar balanceando la ecuación, Ajá. ¿verdad? Y me dice, Así como lo tuvo Estados Unidos, Alemania lo tuvo que haber tenido. Entonces, esto es una más en la hipótesis, ¿verdad? búsqueda, ¿no? De Hitler, que quería todo lo oculto, lo místico, y pues evidentemente los adelantos científicos eran la primera orden, ¿no crees? Entonces, hasta aquí vamos con este tema. Parece que esto era lo que había sucedido, que esto, digamos, los restos de estas naves sí fueron encontradas cuando llegan los aliados. Y aquí viene lo que también comentaba Rubén en la cápsula, en la siguiente diapositiva, si tú ves, la forma con los ovnis de Adamski es una forma muy, 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 muy idéntica. Yo te podría decir que es el mismo objeto. Sí, curiosamente. Entonces, a mí me llama la atención que el primer avistamiento que tiene Adamski es en 1946, pero es en 1952, donde se supone que ya estaba en funcionamiento las naves Haunebu, es donde él ya tiene la presencia con entidades, o sea, él ya tiene el contacto con estas entidades. Y Seres, ¿no? precisamente es con Orton, que es del planeta Venus, que al mismo tiempo le habla con telepatía y señales manuales, y que es un alien tipo nórdico.
Entonces, precisamente como lo hablaba Rubén, es la pregunta, ¿no habrá sido que Adamski vio a una persona de origen alemán? Híjole, pues sí, o sea, el planteamiento es válido y muchos investigadores y muchas personas piensan que es así. Ahora, no creo que el 100% obviamente de todos los avistamientos y de todo lo que está pasando tenga un origen en este tiempo y en esta situación, pero históricamente parece que algo por ahí ocurrió. Entonces, a mí me llama la atención que Adamski haya tenido este tipo de visitas ¿No? con este tipo de objetos, porque estos objetos pues sí se parecen mucho a los Haunebu. Que esto también puede ser un tema de, ¿cómo te digo? Desacreditar a Adamski también, eso también podría ser, ¿verdad? Que no eran Pero eran este grupo secreto, ¿no? sí, me da la impresión que tal vez alguien quería desacreditarlo también y que esto haya salido ya como un bulo de internet de unos 10 años para atrás. Entonces, pero también lo que me llama la atención es que siguiente gráfica, lo que vas a encontrar es lo que le pasó a Kenneth Arnold, que Kenneth Arnold en 1947, un año después del primer avistamiento de Adamski, tiene su avistamiento en el Monte Rainier y que supuestamente sería el primer avistamiento de la posguerra, pues fue el que más se llevó las portadas de los diarios en ese tiempo. Llamó más la atención. Exactamente, y que fue las redes sociales de ese momento y que de ahí es donde se acuña el término platillo volador, desde lo que le pasó a Kenneth Arnold, exactamente. Pero lo interesante de esto es de que él admite haber visto un objeto dentro de la flotilla que él vio, un objeto o algunos objetos con una forma de boomerang. Entonces también resalta que la Alemania nazi tenía una nave Las con una alas, forma las de alas delta. con forma de boomerang, que sí, exactamente, es el Horten HO-229, que es la siguiente imagen que tú vas a ver, y que supuestamente pues fue el predecesor de lo que ahora es el avión B-2, el bombardero de Estados Unidos, que lo vemos ahí en la imagen, en la parte inferior. Entonces, ¿no será que la sociedad estadounidense empezó a ver naves alemanas? Esa es la pregunta. Y digo yo, sí, es bonito el debatir y el discurso, pero ¿no podría ser que de repente vieron naves alemanas? Yo me decanto más por la cuestión extraterrestre, pero Claro. Sí, ¿no podrá ser? el punto es como dice Marco, ¿no? Y varios acá compañeros que saludamos. Si hubieran tenido el acceso, que quizás sí lo tuvieron, a tecnología no humana, y lograron por alguna situación esa famosa retroingeniería, es decir, copiar algunos sistemas de propulsión, las formas para poder sustentar este tipo de vehículos, hubieran ganado la guerra, hubieran logrado someter rápidamente a sus enemigos, pero no sabemos, en ese caso, y yéndome del lado, alejándome del lado luminoso de la fuerza, era un grupo secreto dentro del propio gobierno, de la propia milicia, que celosamente pues guardó esto, y por eso se llama un alto secreto, y pues no avanzaron más allá de lo que podían. Digo, no lo sé, estoy diciendo algo que no sé si sea verdad o no, pero trato de entender qué es lo que pudiera haber pasado, porque como dicen, si tú como ejército tienes una arma superior a todo lo que hay en ese momento, la utilizas y a tu favor. Y no fue a tu favor, entonces, ¿qué pasó? Yo tengo una teoría que también es muy delicada en ese aspecto, porque para mí, el hecho que Estados Unidos, y lo menciono en esta diapositiva, el hecho de que Estados Unidos se haya llevado a los más de 100 científicos nazis a Estados Unidos, básicamente se llevó al gobierno nacional socialista a Estados Unidos y Mm, siguió esa maquinaria, aunque ya no había guerra, aunque ya no había, eh, digamos, un enemigo al que vencer. Para claro. mí, el Tercer Reich se mudó, Mira, se dice mudó.
Expo, solo fueron prototipos, Paulo. De hecho, presentaban modelos que no eran funcionales, únicamente lo hicieron para pantallar, como de alguna manera demostrar que tenían armas letales y muy superiores a los aliados. Y eso es lo que nosotros creemos, ¿verdad? Eso es lo que nos hicieron creer. Eso es lo que mostraron ellos. O sea, Estados Unidos nunca te iba a decir qué fue todo lo que encontraron. O sea, ellos No, claro. muestran una maquetita de algo y te dijeron, bueno, esto fue lo que encontramos en una cueva y ahí se quedó. Claro. Pero para mí, se llevaron toda esa tecnología a Estados Unidos y eso fue parte del paperclip. No solo fue el tema de los científicos. O sea, se llevaron, como dijiste tú la vez pasada con lo de Koyame, se llevaron hasta la Tierra. La y eso, las piedras. Entonces, para mí, que toda esta tecnología se termina de desarrollar en Estados Unidos. No es Alemania quien lo termina de desarrollar. Son los americanos. Ocurrió con los cohetes, ¿no? La propulsión de estos cohetes se llevan a Bob Brown y allá continúa y la mejora. Y ahí es la parte donde yo insisto que Wernher von Braun deja los cohetes y ok, aquí está, pero paralelamente siguen desarrollando otras cosas. Claro. Y hasta el día de hoy lo que tenemos es un programa espacial utilizando cohetes de hace 70 años. 70 años o más. O más, ¿verdad? Sin tener realmente pues un avance tecnológico a nuestra vista, a nuestra visión. O sea, lo que ellos nos muestran, y yo por eso siempre he mantenido también la visión de que el programa espacial de la NASA es una fachada, para mí. Que claro, ya tenemos algo mucho más avanzado que no nos lo muestran, pero bueno. Siguiente, pues bien, entonces, el otro tema, la campana nazi. La campana nazi que también hablan de ella y que también nuevamente pasa algo curioso con la campana nazi, que muchos hablan del combustible, que era un mercurio a cierta temperatura que se utilizaba para el sistema de propulsión y que incluso hay una base, no me recuerdo el nombre de la base, pero donde está un aro suspendido por columnas de concreto y que se supone que ahí anclaban las cadenas de esta campana, pero que de alguna forma, si se realizó este proyecto, más adelante vemos el incidente de Kecksburg, que en 1965 se estrella una nave con un parecido muy, muy cercano a la campana nazi, y es lo que ves en la siguiente diapositiva, que ahí está lo que pasó en Kecksburg. Pero bueno, quién sabe, tiene similitudes, eso sí es definitivo, pero bueno, no sé, realmente entonces, no. Nuevamente negarlo. Salta la pregunta, ¿habrá sido una nave nazi la que se estrelló en Kecksburg? Nunca lo sabremos. Nunca lo vamos a ver. Pero eso es lo bonito de estudiar estas teorías, ¿verdad? Esto es lo bonito de estudiar estas teorías porque realmente pues, nos sacan un poquito de lo que siempre hablábamos del tema extraterrestre, del tema EVE, pero recordemos también que aquí estaba el encubrimiento, o sea, el ejército cuando llega también a Kecksburg a ver lo que había pasado, se supone que incluso hubo un asesinato, hubo coerción, hubo coacción, incluso hasta la misma policía y los bomberos los coaccionaron para que no fueran a hablar acerca del tema. Pero para mí, lo que sí sucedió en todo esto fue de que la mudanza de todos los científicos y toda la tecnología fue a Estados Unidos, y que esto pudo haber sido un rezago de esa tecnología, ¿verdad? Lo que pasó en 1965. Es finalmente una teoría. Bueno, siguiente lámina. Entonces se supone que esta sería la flota de los Haunebu. Se supone, como dijeron acá en el chat, sí, algunos prototipos, obviamente tuvieron que haber hecho prototipos y obviamente tuvieron que haber encontrado algo así los americanos. Ahora, preguntémonos qué fue lo que también encontraron los soviéticos del otro lado. Sí, porque también hubo recuperaciones, ¿no? También tienen naves y seres, pero Alemania repuntó en esas épocas por la retroingeniería, porque sí hay imágenes de
de naves, pues con formas ya muy, muy separadas a los aviones convencionales. De hecho, las bombas B-2, pues fueron, o sea, fue un parteaguas, definitivamente, ¿no? Mayor alcance, mayor destrucción y además una propulsión que en ese momento existió. Esa, nada más. Sí, y yo también recuerdo que hubo un avión que desgraciadamente yo creo que bueno, desgraciadamente en materia de tecnología lo hablo que fue un avión, si no recuerdo un modelo, el Messerschmitt. Recuerdo que era uno de los primeros que tenía propulsión a chorro. Uh-huh. Y que también decían que si lo hubieran sacado a tiempo, Alemania probablemente hubiera ganado Sí, claro. ganado la guerra. Por nadita, ¿eh? O sea, fueron realmente, es muy poco el tiempo en que desarrollaron esa tecnología, pero ya era demasiado tarde. Entonces, al final, pues tenemos ¿cómo te puedo decir? Como, no sé si es mito o bulo dentro de la ufología, que se da esta aparición de estos modelos. Si tú regresas donde dicen la flota Jaunebu, que está una más, ahí, si nos damos cuenta en la forma de todos esos objetos, de alguna forma, esos objetos todos fueron vistos en algún momento en la historia ONI. Hay una forma para cada caso, ¿verdad? Así Entonces, es. pudo Sí, haber sido que sí se hayan visto, pudo haber sido que esto sí haya sucedido. y dice Incluso Rosario Canaval y el Hindenburg era el Zeppelin, ¿no? el Zeppelin, el Hindenburg, ajá, sí, fue fue el que se incendió en Estados Unidos, si no estoy mal. Pero bueno, pregunta también cómo ellos desarrollaron precisamente esa tecnología, finalmente revolucionaria para ese tiempo. O sea, son válidas esas preguntas, porque estamos acostumbrados a que la nación que ha sido cuna de la ufología es Estados Unidos. Nosotros estamos acostumbrados, como latinoamericanos, estamos acostumbrados a que la cuna de la ufología es Estados Unidos. Incluso hasta salen memes al respecto, ¿verdad? Que el día de una invasión solo se va a invadir Estados Unidos porque solo allá pasa todo. Pero realmente, o sea, La Casa Blanca, ¿no? Como en el día de la independencia. sí, pero si nos salimos de la caja un rato y si nos ponemos a pensar que si esto es, si solo un objeto de estos fuera cierto, si solo un objeto de estos fuera cierto, imagínate las repercusiones que tendrían. Pero nuevamente, yo por eso es de que defiendo ese punto. Para mí, ahí es donde empieza también el tema del estado profundo, el deep state, ¿verdad? La mudanza del gobierno de Alemania para Estados Unidos. Y es con todos esos científicos, ahí fueron, y no solo científicos, ahí se fueron diplomáticos, se fueron agrónomos, ingenieros, arquitectos, o sea, ahí se fue de todo. Claro. Entonces fue una revolución científica y cultural de los Estados Unidos. Y todos los proyectos se terminaron allá. Sí, claro, ya con con más calma y con financiamiento, pues imagínate. Pues sí, o sea, y le das a todos los científicos que venían, les das una nueva identidad, les das ciudadanía estadounidense, les das el financiamiento que quieran. Y por sobre todo, con el afán de que la gente y la opinión pública en Estados Unidos no los rechazara, al inicio las noticias decían, fuimos acompañados por 100 personas notables de Alemania. No se Claro. decía que eran científicos del bando contrario, no se decía que eran de los enemigos, ¿verdad? Claro. Entonces, que se haya desarrollado este tema, que ya se desarrolla la bomba atómica, que se desarrollan otras tecnologías. O sea, entonces imaginémonos que un porcentaje se fue para Estados Unidos y otro porcentaje fue a la Unión Soviética. Y era como se los comentaba en una vez anterior, que si vemos los aviones, los primeros aviones jet que fueron desarrollados por Estados Unidos y por la Unión Soviética, son idénticos. Entonces, para mí, que sí, o sea, en ambas partes se termina de desarrollar el experimento. Esa es mi hipótesis, mi noble comentario. Dice Marco de Paulo, no hay mucha vuelta, con un solo modelo los nazis hubieran dominado al mundo, entonces no es cierto, porque perdieron, es lo que decimos, ¿no?
Pero Pues sí, o sea, es válida ese argumento de Marco, es muy válido, sí, sí, claro, tiene razón, sí, tiene toda la razón. tiene toda la razón. Excepto que si, y es una cuestión meramente hipotética. Estos proyectos, al igual que los proyectos que ahora se están ventilando en la Unión Americana, son secretos, tan secretos que incluso no los conocen los propios presidentes, los dirigentes militares más cercanos al poder, sino que es como una élite, como un grupo dentro del grupo que mantiene el secreto a todos, pero lo investigan y está financiado y tienen muchos recursos, pero no, ellos deciden quién sabe y quién no. Si en Estados Unidos existe eso, porque todavía existe, ¿por qué no pensar que en Rusia, por qué no pensar que en Alemania y en otros lugares del planeta? Puede ser, puede ser. Pero finalmente, ¿cuál sería el objetivo? ¿No? ¿Cuál era Sí, para qué, no? Nada más para salir a dar la vuelta y que vieran que tenían una nave. Eso es lo que también como que dices, bueno, hay muchas no hipótesis que perdieron, van de la mano con, no perdieron ah, sí, como dice Rosario Canaval, no perdieron, simple y sencillamente se mudó de país el tema. el tema, claro. Yo soy, incluso, no sé si recuerdan al general Patton, el general Patton que desgraciadamente muere después de la Segunda Guerra Mundial de una forma muy misteriosa. Que el general Patton decía, luego de haber ganado la Segunda Guerra Mundial, él decía, peleamos contra el enemigo incorrecto. Ah, caray. Ajá, entonces, Sí. que el general Patton lo hablara, yo creo que al final de cuentas él se dio cuenta de todo lo que iba a pasar y recordemos también el famoso mensaje del presidente Eisenhower que decía el complejo industrial militar, o sea, los que, como tú lo dices, el, El grupo dentro el, del grupo. el gobierno dentro del gobierno, exactamente. O uno más alto, Entonces, más o poderoso, uno más por poderoso, encima exacto. de todo el poder político y militar, que maneja Ujú. todo. Eso parece que sí existe, ¿eh? Es Sí, real. yo soy un creyente de que eso sí es lo que está sucediendo. Pero incluso, parte de todo esto, dentro de todo lo que estuve leyendo para prepararles este material el día de hoy, em, se habla de que en un punto de la historia, los alemanes tienen esa facultad de viajar a- al espacio para esa época, 1930, 1940. ¿Estás seguro de lo que estás hablando? Pero bueno, digo, Es es una... una, es, es una hipótesis, o sea, solo se las menciono porque, como les digo, hay muchos libros que hablan de esto. Y entonces cada uno, pues obviamente tiene una arista diferente, pero es bonito pensarlo y es bonito imaginarlo. Claro, Entonces, dentro de lo que hablan es de que los nazis ya tenían la posibilidad de viajar al espacio. Y se supone que dentro de esa capacidad, ellos pudieron hacer bases en la Luna y en Marte, que es algo que para nosotros suena descabellado en este momento. Y que cuando los americanos tuvieron la posibilidad de llegar, se dieron cuenta de esto y entonces dijeron, bueno, como al final de cuentas, aquí están los nazis que nosotros vencimos y que técnicamente ya son los mismos que nosotros, pues bueno, ya estamos acá en la Luna, no decimos nada, mantengamos la fachada de la NASA con los claro. cohetitos mientras nosotros estamos acá. ¿Asegurándose Sí qué? había alguien allá. Cuando llegaron los primeros hombres a la luna, dijeron, ahí hay naves y se ve que tienen tiempo aquí. Entonces, alguien ya estaba allá en la luna. A ver, en el 34 quieren regresar, a ver si es cierto, a ver qué va a pasar. O todo fue una mentira, o nos lo van a ocultar definitivamente, ¿no? Entonces, románticamente, pensémoslo de esa manera. ¿Qué pasaría si algo de lo que les estoy contando hoy es cierto? ¿Verdad? Pero bueno, Pues, dice Marco de Paulo, la mejor tecnología avanzada penosamente es militar. Y créeme, esas tecnologías las usan, no las tienen en el garage esperando el sueño de los justos. Dice Marco de, pues sí, tiene razón, hasta así, digo. Pero, eh, digamos que, y la historia lo ha dicho así, o se ha mostrado así, desarrollan una tecnología avanzada
y la utilizan hasta cierto momento, porque siempre ha sido Ujú, como en secreto, ¿no? Sí, por ejemplo, la tecnología del STEAL, del ujú. indetectable al radar, pues es de la década de los 80s, y hasta la guerra de Irak es cuando realmente se dio a conocer, cuando la utilizaron ya públicamente en este conflicto. Pero hay muchas otras tecnologías secretas que han seguido, las han ido perfeccionando, pero finalmente ahora ya no se utilizaron como pensábamos, ¿no? En los últimos conflictos, pues se ha visto lo mismo, a final de cuentas, y no ha habido un avance más allá. Se habla de la Aurora, del TRB-3B y todo, pero finalmente terminan siendo como verdaderamente proyectos muy oscuros porque no los vemos a la luz nunca. Esa es la parte de ese argumento interesante, porque Marco D tiene razón, y él tiene mucha razón en ese aspecto, pero también hemos visto que hay proyectos que nunca salen o nunca salieron a la luz. Por ejemplo, el SR-71, que era uno de los precursores del proyecto Aurora, que empieza a desarrollarse en los años 50 y tienes al Blackbird que ya vuela a finales de los años 60 y que te das cuenta que tener 19 aviones de ese tipo era un gasto demasiado grande para tenerlo y que al Ujú. final de cuentas pues no se usó o sea, se termina usando para lo mismo que se usó el U-2, que fue un Claro. precursor, un avión previo. Menos caro y con resultados óptimos, al final de Igual cuentas. que el F-117, me corrigen si no estoy mal, que es el de la tecnología stealth, que es el Nighthawk, creo yo, el F-117 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, el que era completamente blanco y que tenía ángulos rectos, Negro, ¿no? negro, exactamente, que se supone que entra al teatro de operaciones en Irak, en la primera guerra de Irak, en Tormenta del Desierto del 92, no, del 90, perdón, eh, que se supone, que el proyecto se deja de un lado, porque dijeron, pues sí, lo usamos, pero no fue óptimo. Claro. Usamos el avión, estuvo resguardado ¿cuántos años? Parece que Década, 20 años, una década. 20 años lo tuvieron resguardado, y simple y sencillamente lo dejaron de utilizar. Se dieron cuenta que el Raptor F-22 es mucho más eficaz y no necesita estar pintado de negro, y no necesita los ángulos rectos, ¿sí? Correcto. Entonces, a eso también voy, o sea, hay muchos proyectos que se dejan ahí engavetados, por así Y ya decirlo. no, ya hay algo mejor y ya no tan caro, finalmente. De hecho, Exactamente. ya no, creo que dejaron un poco atrás esa forma del steel y de esa forma tan extraña, porque las aeronaves, más, modernas, los jets de Ujú, combate modernos, pues siguen teniendo la misma forma de los jets de combate, o sea, ujú. no avanzaron en esa línea, sino que se regresó a la convencional y es la óptima, a final de cuentas. Y ya van cuántas generaciones de jets, van por la quinta o sexta Rusia generación. también con sus aviones de combate ahora los que sacaron que son no son reales en la película de Top Gun que hablan Ujú. de jets de quinta generación, o sea, sí hay, pero no esos son ficticios, pero siguen manteniendo la misma forma, son aviones con alas y con propulsión de cohetes, a final de cuentas. Le agradezco a Andrés Aulet por ponerme ahí. Sí, fue el año 92. Gracias. Estoy un 32. poco nebuloso de la operación Tormenta del Desierto. Em, el otro tema es de que, bueno, por aquí te están preguntando de la operación High Jump. La operación High Jump, solo para que tengan el dato, el almirante Evelyn Byrd, que era uno de los máximas autoridades de la Marina de Estados Unidos, decidió hacer un viaje a la Antártida con varios barcos, portaaviones, destructores, iba con varias unidades y al mismo tiempo iba con varios soldados, o sea, estábamos hablando de miles de soldados, 2000, 3000 por ahí, y llegan a la Antártida. Se sabe que el almirante Byrd solo dijo que habían encontrado recursos inimaginables en la Antártida. Eso es de lo poco que se sabe, porque al almirante Byrd lo silenciaron, no dijo nada más de eso. Y sigue siendo un misterio eso de Ujú, Antártida, ¿no? Y dicen que hay un hueco
se va a otra dimensión o que se va al centro de la Tierra, y muchas cosas extraordinarias. Incluso dice que encontraron pasto, que encontraron tierra verde Tierra después Verde. del hielo. Entonces, no sé. Les recomiendo ver las entrevistas del Almirante Byrd. Yo creo que están en YouTube y algunos programas de variedades de aquella época lo entrevistan y él habla acerca de eso. Mira, dice Marco de Paulo Carlos, no sé si les quede claro, el abismo tecnológico de viajar a la Luna que viajar a través del universo, ese es el problema de duplicar la tecnología extraterrestre, aunque la tengamos. Me queda muy claro. Sí, válido lo que nos cuenta Marco. O sea, es que, y alguien por ahí puso un ejemplo, ¿no? Es como si un auto de carreras, pues la Fórmula 1, te lo llevaran y así como estamos ahorita, nos lo lleváramos a un garage y dijéramos, pues vamos a hacer uno igualito, igualito. O sea, necesitaríamos un desarrollo tecnológico para poder tornear, construir piezas similares, bla, bla. O sea, nos llevaría realmente, no solamente el copiar la tecnología, sino crear también tecnología o hacer uso de tecnología, pues digamos, de última generación para poder recrear algo de ese tipo de características, ¿no? Entonces, y también hacerse la pregunta si biológicamente nosotros como seres humanos estamos listos para viajar en esas naves. Sí, ese es otro tema, ¿no? Por eso es que muchos dicen que el hombre no llegó a la luna por los anillos de Van Halen y muchas otras cosas que existen, son reales y que no terminan de explicar, la NASA no termina de explicar ciertas cosas, ¿no? Se entiende un poco más claro en la película de Los Cuatro Fantásticos, ¿no? Cuando van ellos al espacio y que son afectados por ¿cómo se le diría? Estos rayos, ¿no? Los cinturones, ¿no? Entonces, y sí es cierto, pero ahí les dan poderes, pero la verdad es que no. Más bien, quién sabe qué pueda pasar. Entonces son muchas cosas que nos llevarían a cuestionarnos profundamente muchas situaciones que nos hacen creer que fueron verdad. Sí llegó el hombre a la luna, definitivamente hay señales de esto. Las ondas que han orbitado la luna han mostrado la bandera, los módulos que se quedaron ahí, etcétera, etcétera. Ahí hay vestigios de que el hombre llegó. Pero ¿qué es lo que llegó a ver ahí? Ese es otro tema. Ese ya es un tema que a lo mejor tendremos que preparar. Bueno, Paula. Ese es en otro capítulo. Sí, es un capítulo también fantástico. Aquí está la bibliografía, ¿no? Donde encontraste. Ese es solo un poquito de lo que se encuentra. Digamos, hay muchos autores en español, autores en francés, en italiano, en alemán, pero es una de los temas más sonados. Incluso David Childress tiene un libro tiene 2 libros de este tema, y David Childress, que es un ufólogo top. Entonces, me llama la atención que es un tema muy, muy recurrente y mucha gente hace las preguntas, así que por eso fue de que hoy me aventuré a traerlo, aunque Marco D no esté de acuerdo. No, pero el buen Marco D, no, saludos ahí. Es sano, porque digo, yo también tengo mis reservas con este tema, pero quiero saber, a final de cuentas, o sea, como dice el eslogan, quiero creer, quiero saber, en este caso, ¿no? ¿Qué de profundidad hay? ¿Qué tan cierto es o no? Y eso ya te va dando un parámetro para saber la balanza hacia dónde se inclina. ¿Es real o no lo es? Así de sencillo, ¿no? O sea, ese es abrir la mente, finalmente. Si me cerrara, diría, esto es puro cuento, pero bueno, hay que ver. Al final es sacarnos un poquito de la caja en la que estamos. O sea, siento que la verdad absoluta nadie la tiene. Claro. O sea, dentro de nosotros. Debe haber alguien que sí, debe ser el 0.01% de las personas, pero sí, no, salgamos un ratito del campo donde estamos y pensemos que esto puede ser posible, ¿verdad? Claro. Tal vez no es plausible, pero sí es posible. No, es como la frase que le robé a Factor OVNI. Es posible, pero poco probable. ¿No? Exactamente. Así de fácil. Ahora, lo que sí, y yo te voy a dar mi punto de vista, lo que sí creo es que ellos vieron algo y lo trataron de emular, es decir, trataron de copiarlo. Eso es definitivo. Vieron algo
vieron esta tecnología, porque si no, entonces ¿dónde sacaron los diseños, los bocetos, los Ujú. dibujos, tú quieres? Ya sabemos que los primeros reportes de naves de origen no humano fue en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, los famosos Foo Fighters. Y hay fotografías y hay mucha documentación, y fueron los primeros reportes oficiales. Ujú. Y ahí estaba Alemania. Entonces, hay que poner atención y hay que escudriñar más en la profundidad de todo este misterio, finalmente, porque ahí vamos a encontrar algo de verdad. Y yo pienso, y te lo digo así honestamente, que ellos vieron algo. Porque de dónde, ni modo que se inspiraran nada más, porque sí. Y posiblemente el desarrollo de lo que ahora son los cohetes que van al espacio, vienen de todo eso que vieron. Porque si no, entonces, digo, si hay un desarrollo tecnológico, si hay ideas, debe de haber alguna magia en el pensamiento del hombre, pero algo vieron. Eso es definitivo, y por eso es que, no sé, no sé si sea verdad esto. Alguien lo dijo en algún momento, que el que creó la bombilla, el foco, ¿cómo se llama? Edison. Edison, que su ayudante veía que fallaba y fallaba y fallaba y se le volvía a tronar el foco, la bombilla, ¿no? La bombilla, que también la conoce así, y que su ayudante le decía, maestro, no va a funcionar, eso no funciona, no sirve. Y que dijo Edison, yo lo he visto y sé que funciona. Ujú. Dices, caray, no sé si es verdad eso, pero se aplica a esta situación. No sé. Yo siento que sí, de la mano con esto, a mí me cautiva mucho la historia de todo eso que pasó al final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo no? El supuesto suicidio de las autoridades de Alemania, la supuesta mudanza hacia Sudamérica de muchos de ellos, todo eso de la operación Paperclip, que se fueron para Estados Unidos. Me fascina mucho también, no recuerdo cómo se llama, hay una serie donde se presenta un futuro distópico donde Alemania y Japón invaden Estados Unidos. Wow. Y la costa oeste es de Japón y la costa este es de Alemania. Pero es impresionante ponerse a pensar que tal vez al final de cuentas eso pasó, solo que sí, los nazis sí se fueron por voluntad propia, y al mismo tiempo que ellos terminaron de establecerse y terminaron desarrollando a la potencia que Estados Unidos es el día de hoy. Eso es, ahí la dejo, pero para mí me cautiva mucho esa historia, y Claro. parte de eso también es la historia de los ovnis. Así es, exactamente. Pues un tema fascinante, y ya esperamos que hayas acabado el diplomado, o el doctorado, o el tridoctorado, lo que No, sea, pero haremos tema cuando se pueda, porque también entiendo que hay ocupaciones, y compartir este conocimiento, ¿no? Finalmente creo no, que nos permite pensar juntos a todos. Eso es, a mí me gusta, porque Marco expone su punto de vista, Andrés, Saúl, todos ahí van comentando Israel, ujú. etcétera, etcétera, y eso es nutritivo. Gracias a Renzo Rivadeneira está poniendo El hombre en el castillo, sería la traducción de Man in the High Castle, así se llama. Ajá, y gracias a César Maglione también, ellos, gracias porque me recordaron. Es un libro, de hecho, la serie es de un libro y habla de ese futuro distópico, pero sí, o sea, para mí la Alemania nazi solo se mudó de continente. Y gracias, Carlos, gracias por darme el espacio nuevamente. Y sí, es una maestría la que estaba cursando, y afortunadamente pues ya terminé. Así que para los que no saben, soy arquitecto, entonces estaba en esos estudios de maestría, y pues por eso me había ausentado de las transmisiones con Carlos, pero afortunadamente ya estamos aquí de vuelta, y como siempre pues es un gusto saludarlos y les mando un fuerte abrazo a todos, y aquí están mis redes para que me puedan seguir, así que a sus órdenes. Bueno, pues ahí está la forma de poder contactar con Paulo. Algún tema que quieran que se platique, con mucho gusto. Y Marco, si insiste, dice, ¿y el maratón qué onda? Oh, ya se viene, ya está programado. Ya está programado y se van a sorprender. O estoy diciendo algo que no es real, mi querido Paulo. No, con todo ya estamos hablando, ya estamos poniendo fechas, es bonito eso. Gracias a Bisimoto por la maestría, gracias. Ahí estamos estudiando siempre.
Eso también aporta un poco de credibilidad al tema. Gracias. Además, exactamente. No, pues muy bien, Paulo, te agradezco tu tiempo, tu esfuerzo No, y el gracias a ti. conocimiento que compartes, porque también aprendo muchas cosas y veo, digamos que me acerco a un punto de vista diferente y me hace ver de forma diferente también el tema. Yo lo escuché con Factor OVNI, con otro compañero que tengo ahí, con Guillermo López, y tienen una forma distinta, ¿no? De verlo y a veces son un poquito más duros para defender su tema y dices, híjole, pero con Paulo podemos discernir, podemos intercambiar ideas y eso es lo que nutre, al final de cuentas. Gracias a Samuel Garza porque dice maestría en arquitectura OVNI. ¿Por qué no? Ya quisiera yo. Bueno, Paulo, te Bueno, agradezco, pásatela muy bien y muchas si todo gracias. marcha bien, llegaremos al siguiente encuentro para poder compartir conocimiento con todos los Skywatchers. No, hombre, estamos a la orden, Carlos. Como siempre, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Saludos a la familia. Que estén bien y saludos hasta México y que todos estén bien. Un abrazo a todos. La noche lluviosa de la Ciudad de México, por cierto. Aquí también. Ya. Horror Expo de Superlujo, la bibliografía, Pablo. Muchas felicidades, más que Muchas excelente. gracias. Horror Expo. Bien, y no va a ir al evento, pero bueno. Pablo, gracias. Saludos ahí a la familia y a toda la banda de allá de Guate, o sea, Un Guatemala. abrazo, Carlos. Cuídate mucho. Gracias. Gracias, cuídate. Nos vemos. Hasta luego. Bye. Bueno, pues ahí están las redes sociales de Paulo. Búsquenlo, suscríbanse, síganlo, apóyenlo y apoyen también, obviamente, Skywatchers. Nos vamos, muchísimas gracias. Puchis ya se durmió, supongo. Sí, ya se durmió. Y bueno, pues mañana, miércoles, estamos aquí, ya saben. Estamos en preparación para ir ya a este UFO Camp, allá con el mismísimo Dino de Labra. No creo que no sé, por las actividades que tienen, yo creo que no va a ser posible que me conecte con ellos ya estando allá, hasta que estemos allá, porque entiendo que ya Guillermo Pons se va mañana para allá y no sé, a lo mejor podría ser que lográramos alguna conexión, no lo sé, pero lo vamos a ir platicando y estén verdaderamente atentos, muy atentos a lo que se va a hacer allá, porque vamos a aprovechar, yo el viernes estoy ya por allá y vamos a aprovechar para hacer una vigilancia, obviamente, ahí frente a las costas del Pacífico. Ya les platico cómo va a estar la onda. Pues ya saben, nos conectamos, nada más que son 2 horas de diferencia, tendría yo que estar conectándome a las 7 de la noche, a ver si lo logro, y si no, es más tarde, va a ser más tarde para todos ustedes, pero finalmente, a ver si nos pueden acompañar. Ya lo vamos platicando y lo vamos organizando. Voy a estar con Julián Lepe, ahí frente al mar, y va a estar muy interesante. No voy solo, así es que ahí estén muy atentos, muy atentos. 8 y 9 de julio, que es ya el próximo sábado y domingo, vamos a estar por allá en UFO Camp La Rumorosa. Ojalá que puedan ir. Ya se bajó del barco por ahí un compañero, pero bueno, ni hablar. Son golpes bajos, pero ni modo, tenemos que seguir adelante porque alguien lo tiene que hacer. Bueno, vámonos. Gracias, buenas noches. Mañana esperemos que Puchis acabe yo pronto para que Puchis pueda compartir conocimiento también con nosotros de estas, las llamadas puchifrases, que con gran esmero se pone a buscar junto con mi esposa Luis. A quien le mando un besote también, por supuesto, y a Elena y a Puchis. Bueno, descansen, nos vemos mañana a mitad de semana y ya a unos días de partir a Tijuana, a este gran evento. Gracias, buenas noches, cuídense.